Bueno, amados, Dios les bendiga a todos los que ya están conectados, a los que seguramente se van a ir conectando en el proceso de iniciar nuestro programa Momentos de Reflexión, y los que también nos verán por diferido a diferentes horas del día o seguramente otros días. A todos los bendecimos y esperamos que Dios, nuestro maravilloso Dios, le esté bendiciendo, esté trayendo sobre usted paz, descanso de parte de Él, nuevas fuerzas. Concluimos un fin de semana con festivo incluido el día de ayer para descansar, y espero que todos hoy hayan vivido un día intenso pero de bendición, sea que esté trabajando o no, sea que esté en casa o donde esté. Todos estamos teniendo un día especial. Gloria a Dios por esta linda oportunidad que Dios nos da de poder presentarnos ante Él, descargarnos, soltar preocupaciones, temores, ansiedad, colocar nuestro presente pero también nuestro futuro. Como un día escribió el profeta: en tu tiempo, en tu mano están mis tiempos. Y lo creo con todo mi corazón, que los tiempos nuestros están en las manos de Dios. No vivimos casualidades, no vivimos coincidencias, somos parte del propósito eterno, divino de nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga. Hoy siento orar por los campesinos, los que laboran en el campo, los que producen el café, la yuca, el plátano, la cebolla, los tomates, las habichuelas, los frijoles, los que producen la zanahoria, el repollo, los coles, las algas, en fin, toda la parte agropecuaria de nuestro país y del planeta. ¿Qué sería de los gobiernos? ¿Qué sería de las ciudades y los países sin la comida? El campo es quien produce la comida, pero nuestros campesinos es quienes preparan la tierra, siembran las semillas, cuidan las semillas, cosechan las semillas después de que están listos los campos. Y por eso comemos cosas tan ricas que nos hacen en casa. Hoy me comí unos ricos frijoles que mi esposa preparó. Bien, esos frijoles fueron en el campo, fueron allá crecieron y luego los cosecharon. La carne que comemos, el cerdo, el pollo, la res, todo es en el campo que se prepara y crece para nuestro bien. Pero poco pensamos en los campesinos, todos los que están detrás de esta gran cadena de producción agrícola mundial. Poco les tenemos en cuenta, poco oramos por ellos, mal pagados muchas veces. Esta mañana estuvo en la iglesia un hermano muy querido nuestro que trabajó una semana, y después de trabajar la semana les contaron la alimentación y solamente le quedaron 12,000 pesos, algo así como casi $4 para los hermanos que están de otros países. Vamos a comprender qué injusticia. Por eso nos duele mucho la situación de nuestros campesinos, maltratados, rechazados, mal pagados, explotados también. Sus cosechas las compran a precios irrisorios, luego los comerciantes, los intermediarios son los que se quedan con la gran cantidad de la ganancia de ellos. En fin, Dios es bueno y Dios ve el clamor de los pobres. Y por eso un día el salmista dijo: este pobre clamó a Jehová, Él lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Por eso, Señor, esta tarde estamos orando por nuestros campesinos. Los bendecimos, Señor, en cada región de Colombia y en cada región del mundo entero, donde haya campo, donde haya sembrado de cualquier tipo de producto agrícola, donde hayan cosechas, donde haya producción. Ahí están los campesinos laborando desde muy temprano, algunos en la mañana y otros hasta muy tarde, manejando maquinarias, trabajando en diferentes maneras, Señor. Pedimos por ellos, oramos para que los visites, Señor. Aquellos que tienen sus parcelas, sus pequeñas tierras, fincas, aquellos pequeños y medianos agricultores que dependen muchas veces de los préstamos de los bancos, y a veces los intereses son tan duros
que les cuesta pagar sus préstamos y muchas veces las tierras quedan empeñadas, Señor, con los bancos o entidades que prestan. Oramos esta tarde, Padre, para que te acuerdes de ellos, cómo sufren, cómo trabajan. Para ellos no hay festivo, para ellos no hay descanso, porque dependen de un salario a veces tan pequeño, tan reducido, que no compensa con el trabajo que ellos tienen que realizar. Dios mío, levántalos. Señor, que mejoren los precios, las condiciones, que sus cultivos los puedan comprar a un precio mejor, más justo. Que a los que laboran, Señor, y que viven de un jornal, Señor, que de acuerdo a las condiciones económicas de los patrones les puedan pagar un poco mejor. Que la alimentación que les dan en las fincas sea alimentación por lo menos saludable, buena. Oramos para que los guardes de enfermedades. Oramos para que los guardes del COVID-19. Bendito seas, porque pocos campesinos en el planeta hay reportados con COVID-19. Porque ellos son los que están en el sol todo el tiempo, sin saber ellos que ese sol que reciben todo el día, la vitamina E, es lo que los mantiene fuertes, con su sistema inmunológico fuerte, para que ese el COVID, la bacteria o el virus no los ataque. Señor, levanta a nuestros campesinos, bendice sus tierras, bendice sus cultivos, bendice la obra de sus manos. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen y que lo que piensan cada fin de semana después de recibir su paga es ir a la cantina y buscar prostitutas, Señor. Oramos por arrepentimiento y conversión a nuestros campesinos. Muchas familias, muchas esposas o mujeres de campesinos con sus niños, por la ignorancia muchas veces de ellos, se toman el producido de la semana y se quedan sin mercado, o lo básico les compran, Señor. Oramos para que traigas un avivamiento del conocimiento de Cristo en nuestros campesinos, Señor. Señor, que vivan mejor, que lo que invierten en licores, cigarrillos y en prostitución o en drogas, lo inviertan en sus casas, para sus familias, para mejorar su condición económica, Señor. Muchas veces no se trata de la cantidad, sino de cómo se administra de mal, cómo se gasta eso que se recibe como salario. Hay gente que gana tan poco, hay campesinos que ganan tan poco, pero son tan juiciosos porque temen a Dios, porque te conocen, Señor, porque dan a Dios lo que Dios dice que hay que dar como lo primero, y por eso son bendecidos, son prósperos. Sus tierras son bendecidas, sacan cultivos mejores que cualquiera. Sus cultivos, sus tierras no tienen plagas, Señor. Hoy oramos, Señor, por un despertar espiritual en el conocimiento de Dios de nuestros campesinos. Señor, la tierra es de ellos, la tierra es para ellos. Muchos están viniendo a las ciudades, Señor, por las condiciones deplorables en el campo. Muchos son expulsados de sus tierras por la violencia, Señor. ¿Cuántos cientos y miles en Colombia, en nuestro país, hay millones de personas que han salido de sus tierras, sus parcelas, expulsados por la violencia, Señor, y llegan a engrosar el hambre y la pobreza en los pueblos y ciudades. Y en las ciudades son maltratados, en las ciudades, Señor, sus empleos son básicos, ganan menos, sus condiciones son peores que en el campo. Señor, ayuda a los campesinos, guárdalos por favor, escucha el clamor de su pobreza, de su tristeza, de su abandono muchas veces del Estado, Dios. Escucha el clamor de los pobres, Dios, de este planeta, en tantas naciones donde hay hambre extrema, por tanta corrupción, por tanto pecado, por tanta perversión. Y los que más sufren siempre son los más pobres, y entre ellos los campesinos, Señor. Oh Dios del cielo, mira, Señor, este planeta. Mira a los pobres, mira a los necesitados, pero mira a nuestros campesinos para bien, Señor. Toca sus manos y sánalas, dales fuerzas nuevas. Ayúdalos en medio de sus debilidades, sus conflictos, luchas. Padre, gracias. Declaramos una palabra de bien, una palabra de misericordia, una palabra de prosperidad para muchas personas del campo que posiblemente no pueden ver este programa hoy, pero lo verán después, a otra hora, o alguien les hablará. Hubo un pastor que oró por ellos, y al escuchar esas palabras recibirán en su corazón fe,
y creerán que esas palabras son para ellos. Señor, estoy desde este lugar del mundo, Sevilla, Colombia, proclamando palabra de prosperidad, de sanidad, de restauración de nuestros campesinos y del campo, Señor. Visita la tierra, sana la tierra, como fue el clamor, Señor, como fue la oración que tú le diste a Salomón. Perdonarás el pecado y sanarás la tierra, Señor. Ven a esta nación, a Colombia, a sanar la tierra. Ve a cada nación de Latinoamérica, de Norteamérica, cada nación de Europa, cada nación, Señor, de Asia, cada nación de África, de Centroamérica, cada nación de este planeta, a sanar la tierra, Señor. Es la tierra la que produce la vida, para que nosotros, citadinos, comamos y disfrutemos del bien de la tierra, Señor. Te bendecimos, Señor. Eres el Señor y Creador, dueño de todo. Eres el sanador y el restaurador de todo. Tú puedes hacer un milagro en el hogar de este campesino, de aquel campesino. Tú puedes recuperar su economía, tú puedes hacer que sus cosechas sean mejores vendidas. Tú puedes lograr, Señor, que los precios mejoren para que su condición económica también mejore. Gracias, Señor. Muchas gracias. Mira a tu hijo Olga María Gallego. Dios, interviene en medio de estas quimioterapias. Interviene, Señor, sana ese cáncer. ¿Cuántas personas con cáncer tú has sanado? Miles y miles, Señor. Mira a tu hija Piedad, en medio de esta transfusión de sangre, interviene sobrenaturalmente. Tú eres el dueño de tu hija Piedad. Dios, declaramos milagro en su cuerpo. Al nietecito de Gladys, Padre, corazón, Señor, tú eres el dador del corazón. Sana el corazón de este niño, Señor. Tu hija Ludivia, Señor, que en todos los exámenes que le hagan, exámenes médicos, todo salga bien para ella. Declaramos sanidad en su cuerpo. Señor, en tu hija Yamilet, Dios del cielo, sanidad en todo su aparato digestivo. Señor, toda gastritis, toda úlcera, toda inflamación del colon. Señor, en tu nombre santo proclamamos liberación y sanidad. A la sobrina de Cristian, nuestro hermano, Dios del cielo, estamos proclamando milagros en su mente, sus emociones. Oramos por la señora Faneri Zuleta, Señor. Estamos clamando por ella, para que tú, Dios del cielo, te manifiestes con poder. Tiene su vesícula estrangulada, Señor. Tú eres el dador de esa vesícula. Tú creaste la vesícula, la puedes sanar, la puedes restaurar, Señor. Padre, muchas gracias por continuar la recuperación del papá de nuestra hermana Karina, Señor, quien fue operado del corazón. Hoy declaramos, Señor, que los cielos se abren, que las manos del Señor están prestas para sanar, restaurar y seguir bendiciendo a todas las personas que nos escriben para que oremos por ellos. No olviden, amados hermanos, 316-870-2600. Si está en otro país, escribe más 57 316-870-2600. Es el número que se ha destinado para que ustedes por WhatsApp escriban sus peticiones, o ahí mientras estamos en el programa por el chat, ustedes pueden colocar su nombre, su teléfono y la petición que ustedes quieren hacer, y en este tiempo estaremos orando por ustedes en el nombre de Jesús. Vamos, amados hermanos, a hacer un repaso rápido de lo que hablamos entre jueves y viernes de la semana anterior, que era sobre la imagen que el rey Nabucodonosor tuvo en un sueño, y que Daniel el profeta en revelación de Dios le interpretó a Nabucodonosor, pero que ese sueño tenía que ver con todos los gobiernos que desde Nabucodonosor hasta nuestra época hubo y habrán y han habido y habrán. En el caso en Daniel capítulo 2, verso 26 al 35, no lo vamos a leer. Es un pasaje que ya quedó claramente leído. Algunos seguramente lo encontramos en Daniel capítulo 2, verso 26 al 35, que esa gran imagen que en el sueño tuvo el rey Nabucodonosor, que le sorprendió, que le aterrorizó tanto, y la única persona en todo el gran imperio babilónico que pudo descifrar, o más bien interpretar el significado de la gran imagen, fue el profeta Daniel. Y en la imagen había 5 partes. La primera parte era la cabeza de oro, que es la imagen, la primera parte.
y que Daniel le dice al rey Nabucodonosor que ese es el imperio, el gobierno que él está desarrollando. Es al único rey en la historia de la humanidad a quien Dios a través del profeta Isaías le dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el calificativo para nuestro Señor Jesucristo. Obviamente está en minúscula, no en mayúscula como pronombre personal, sino como adjetivo calificativo que le dicen al rey Nabucodonosor. Esa cabeza de oro representa el imperio babilónico, lo dijimos, y existió desde el año 605 a.C. hasta el 535. Y fue una de las grandes primeras civilizaciones que hubo en la historia de la humanidad. La segunda parte de esa gran imagen era el pecho y los brazos de plata. Representan a Media y Persia y existió desde el año 539 hasta el año 331 a.C. Lo encontramos en Daniel 2:39 también, ¿sí? Babilonia, el gran imperio, se derrotaba por este gran imperio o por este gran reino que emergió como dos grandes potencias. El imperio medo y el imperio persa se fusionan, de los cuales hubo varios reyes conocidos en la Biblia. Está, por ejemplo, el rey Ciro, el rey Darío, que el rey Ciro fue el que derrocó al rey Nabucodonosor del imperio babilónico y construyó el gran imperio medo-persa. Rey Ciro, el rey Darío, el rey Asuero, el rey Atarjerjes en tiempos de Nehemías, el reconstructor de muros, ¿recuerdan? Muy bien, este imperio más o menos estuvo unos 200 años. Pero el tercer reino o la tercera parte de la imagen es representada por el vientre y los muslos de bronce y representa un reino poderosísimo que se levantó, que fue el reino o el imperio de Grecia, que fue desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. Está allí en el capítulo que leímos de Daniel, capítulo 2 del verso 39. Muy bien, verso B, la parte B. Ese gran imperio, el imperio griego, fue gobernado o guiado por Alejandro Magno. La historia, los libros de historia hablan mucho de Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que en solo 13 años su reino o su imperio se extendió por todo el mundo conocido en esa época. Tomó todo lo que era el imperio medo-persa y se extendió mucho más, ¿sí? Luego sigue la cuarta parte de la imagen, es la parte de las piernas de hierro. Esta parte representa el imperio romano, que existió desde el 168 a.C. hasta el 1453. Noten, son dos piernas, por lo tanto, mientras la civilización helenística, o sea, los medo-persas iban decayendo, los griegos iban decayendo, el auge del imperio romano se hizo poderoso porque extendió todos los terrenos que había en esa época, pero eran dos reinos o dos partes del imperio, el oriente y el occidente, del cual el oriente, su capital Constantinopla, y el occidente Roma. La parte occidental Roma, ese se mantuvo hasta el 476 después de Cristo, pero la parte oriental, que la capital es Constantinopla, se mantuvo hasta el año 1453. Ahora, entramos a la última parte de la imagen, que eran los pies de barro cocido, donde había parte de hierro y parte de barro cocido. Y esa parte de la imagen representa el último gobierno mundial. Aún estamos en él. Porque cae Roma, cae ese imperio, y surgen todos los principales estados del imperio romano, se fusionan como uno solo y se mezclan como en lo que es el imperialismo y la democracia, donde tanto había imperio, pero también había oportunidad para que la gente se expresara, y de ahí sale lo que llamo la Unión Europea. Todas las capitales del Reino del Oriente y del Occidente se unen, se forman unas grandes naciones, lo que llaman la Unión Europea. Y estas capitales, esta Unión Europea, tiene las características que la Biblia menciona con respecto al tema de la democracia y la parte imperial. Ahora, en la visión nos muestran 10 dedos, o sea, 10 regiones, 10 naciones. Por eso en capítulo 7 de Daniel muestra que se conformaría un reino que sería hasta el fin
antes del establecimiento del gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Para comprender todo acerca de este último gobierno mundial, o sea, lo que son los 10 dedos, las 10 naciones, tenemos que entender una visión que Dios le da al profeta Daniel, capítulo 7, verso 1 al 3. Ahí sí quiero, por favor, que leamos Daniel, capítulo número 7, verso 1 al 3. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves, 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Paremos un momento ahí, por favor. Como dije ahora, amados hermanos, para comprender la última parte de la imagen que el rey Nabucodonosor en su sueño tiene y que Daniel el profeta le interpreta, tenemos que comprender también en el capítulo 7 la visión que Daniel tiene con respecto a las 4 bestias que se levantan del mar. Y según Daniel capítulo 7 verso 1 al 3, estas 4 bestias describen el gobierno gentil antes de la manifestación, como lo mencioné ahora, del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito el nombre del Señor. Ahora, estas 4 bestias representan a las 4 más poderosas organizaciones que existen en el planeta y que surgirán antes del gobierno que el gobierno de los gentiles termine en la tierra. La primera bestia dice que era como un león y tenía alas como de águila. Daniel 7:4 nos habla acerca de esta bestia. Y cuando se hace un análisis en la política mundial y cuando se observan las insignias de los gobiernos, vemos que el león representa al gran imperio británico. Ustedes, los que conocen un poquito de historia, este gobierno comprendió colonias y regiones vastas en todo el planeta, tanto que el imperio británico ocupó casi el 20% de la población mundial, aproximadamente en esa época 400 millones de habitantes. Más de 32 millones de kilómetros cuadrados de extensión por todas partes hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, este reino o este imperio británico, que su insignia es un león del cual está hablando allí, decayó y emergió Estados Unidos como primera potencia mundial, aprovechando toda la crisis mundial que quedó en Europa, sobre todo Europa y parte del norte de África, por causa de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la tremenda devastación, donde Estados Unidos aprovechó por la economía sólida que tenía en ese entonces. Y si ustedes se van dando cuenta, la insignia de Estados Unidos son águila con alas extendidas. Esa
Esa primera bestia la representan el Reino Unido y en últimas Estados Unidos. Pero si ustedes se dan cuenta, esas alas, dice el texto bíblico, que les fueron arrancados en el versículo número 17 de Daniel 7. Ahora, cuando dice que parte de hierro y parte de barro, la fusión que había en los pies de la imagen que soñó Nabucodonosor, encontramos la combinación de los elementos o políticos, imperio y democracia. Y como todos sabemos, Estados Unidos surgió en la historia como una gran democracia, tratando de defender los derechos humanos de todos y para todos, defensor de muchos, pero al mismo tiempo opresor de muchos. Y cuando se habla, bueno, y el director o esta segunda bestia se llamaría en este momento presidente de los Estados Unidos, que para este momento, como lo mencioné hace un momento, las alas le están siendo arrancadas. ¿Por qué razón? Por todas las disposiciones que salen de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y los medios de comunicación cada vez se están ridiculizando más y más, y más naciones están dejando de someterse a las disposiciones legales, económicas, financieras que Estados Unidos ha implementado sobre la mayoría de países del mundo. ¿Eso qué significa? Que poco a poco el imperio, el poder o la potencia que ha sido Estados Unidos para acá, hasta estos días, prácticamente desde marzo 13 que se inició la pandemia del COVID-19, ha empezado a fenecer ese gran imperio, o esta gran bestia, como lo dice Daniel en el capítulo 7. La segunda bestia dice que era semejante a un oso. Daniel capítulo 7, verso 5. Esta bestia representa a Rusia y su presidente. Ustedes saben que la insignia política y mundial de Rusia es un gran oso con cierta inclinación hacia un lado, ¿sí? Hasta que la Unión Soviética fue potencia mundial, y cuando hubo la gran división de la Unión Soviética en diferentes estados y naciones, parece que Rusia se ha quedado dormida. Pero en pocos años, esta figura de Vladimir Putin como presidente y esta nación Rusia emergerá y hará reclamo de 3 estados que perdió y se convertirá en potencia mundial de nuevo también. Desde 1908, Rusia ha querido recuperar lo que perdió en las guerras pasadas. La tercera bestia, semejante a un leopardo, Daniel capítulo 7, verso 6, representa al secretario general de las Naciones Unidas. Las 4 alas que muestran en sus espaldas de ave representan los 4 principales órganos mundiales de la ONU, que son el Consejo de Seguridad. En segundo lugar, la segunda ala o par de alas, Consejo Económico y Social, de la cual hace parte la OMS. En tercer lugar, el tercer par de alas, el Consejo Internacional Fiduciario, y el cuarto par de alas, el Consejo Internacional de Justicia. Y las 4 cabezas que dice que tenía esta bestia, el leopardo, son los presidentes de cada una de estas organizaciones que componen la ONU. Y ustedes saben que en este momento esta bestia, el leopardo, está en su más poderoso apogeo. Esta pandemia del COVID-19 es simplemente el anuncio, o sea, cómo emerge esta bestia, donde a través de la ONU y los diferentes medios o los 4 organismos de control mundial que tiene la ONU, como ya lo mencionamos, especialmente la OMS, tienen al mundo confinado por causa del COVID-19. Avancemos, la cuarta bestia con 10 cuernos. El profeta dice que era diferente a todas las bestias. Daniel capítulo 7, versos 7 al 8. Cuando vimos en el capítulo 2 estos reinos, o el cuarto reino, que era representado por los pies de barro y hierro, donde estaban los 10 dedos de los pies, ninguno de los gobernantes de esas 10 naciones que hablan los 10 dedos de los pies, barro y hierro, representa un liderazgo influyente. Si uno mira los últimos 20 años, lo que ha sido el mercado común europeo, la Unión Europea, que fue donde se comenzó hace más de 30 años, la Unión Europea, ahora mismo se han confabulado o confederado 10 naciones, 10 potencias del mundo,
pero ninguno de ellos tiene una influencia a nivel mundial. Por lo tanto, ellos mismos están confederados y están buscando la forma de que haya un solo líder, un solo gobernante. Para ello, ¿qué es lo que quieren o pretenden hacer? Que la humanidad sea gobernado por esos 10, pero que de esos 10 salga uno que lo lidere a uno, a todos ellos, y que esas 10 potencias se conviertan en un futuro muy pronto en una sola nación o un solo gobierno, gobernado por esta persona al cual estoy hablando, que ya hablé hace algunos días. Enseñamos sobre él, el anticristo, donde este hombre emergerá con una sola religión, donde este hombre emergerá como el salvador de la economía mundial, el salvador de la política mundial, y que sale dentro de los 10 dedos o las 10 naciones que dice el profeta Daniel, y que su inicio será suave, pequeño, pero cogerá tanta fuerza que impondrá su gobierno sobre toda la humanidad. Esos 10 lo que llaman ahora la Unión Europea, que lo mencioné ahora. Pero hay algo importante que el mismo Señor Jesús confirma en Lucas 20, 11 al 18 y 2 de Pedro 3, 9 al 18. No lo voy a leer porque lo leí la semana pasada. Ustedes lo pueden escribir. Lucas capítulo 20, verso 11 al 18 y 2 de Pedro 3, capítulo 3, verso 9 al 18. Todas estas cosas que hemos hablado, de las cosas que van a ocurrir. Por eso, se requiere entender un proceso muy especial para dar inicio desde ese primer gobierno que fue con Nabucodonosor, dentro del proceso del gobierno mundial, o los gobiernos mundiales, y es las 70 semanas que el profeta Daniel habla en el capítulo 9, del verso 20 hasta el 27. Los que han leído el libro de Daniel van a encontrar que en este capítulo encontramos a Daniel orando y ayunando, clamando a Dios por una respuesta, porque el profeta Jeremías había dicho en el capítulo 25, verso 11, o Dios a través del profeta Jeremías, que su pueblo Israel sería llevado 70 años a cautiverio. Y en ese momento que Daniel está orando, los 70 años ya se han cumplido. Y por eso está pidiendo, Señor, rogando, implorando, pidiendo perdón por él, por sus padres, por su nación, para que Dios le respondiera. Y es en este momento cuando Dios viene a hablar con Daniel y hablarle acerca de las 70 semanas que Dios le enseña a Daniel acerca de los tiempos futuros. Voy a avanzar un poco en el capítulo 9, ese sí quiero que lo leamos, por favor, lo ponemos en pantalla. Daniel capítulo 9, verso 20 al 23 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando de oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto una visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy bien, en el versículo 24 al 26, escuchen claramente lo que dicen estos textos para tener claridad qué es lo que Dios le quiere enseñar a Daniel y al pueblo de Israel y hoy a nosotros. 70 semanas, verso 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, en primer lugar quiero compartir 6 bendiciones, o por lo menos leerlas, que traería al principio de esta profecía. Dice, en primer lugar, notemos que Gabriel le explica a Daniel
6 bendiciones en el principio o en el periodo de estas 70 semanas. Las 3 primeras tienen que ver, como dice el escritor bíblico, con el final del pecado. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ustedes saben, los que conocen la palabra de Dios, el libro sagrado del Antiguo Testamento, ustedes saben que hasta Cristo, los judíos, el pueblo de Dios, cada año tenían que presentar ofrendas, sacrificios, porque la única forma de sustituir el pecado y el derecho a la muerte por ser pecadores era traer un cordero inmolado, de un año perfecto, sin ningún tipo de magulladura. Esa sangre era el sustituto de ellos que debían morir por sus pecados. Por eso, durante todo un año, el pueblo tenía culpa por el pecado. Y esa sangre, el sumo sacerdote la llevaba al lugar santísimo y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio allá en el arca. Eso significaba que si el sacerdote al entrar allá se había preparado bien para el sacrificio, para ir allá al lugar santísimo y no moría, significaba que entonces al rociar la sangre sobre el lugar santísimo, sobre el arca, y el sacerdote no moría, significaba que los pecados del pueblo eran expiados por ese año, o sea, eran quitados. Por eso dice que hasta ese momento, las primeras 3 bendiciones, hasta Cristo, se pondría fin al pecado, a la expiación y a la prevaricación. Porque solo en Cristo, amado hermano, amado amigo, hay libertad total del pecado, de la prevaricación, y la iniquidad suya y mía es quitada completamente. Solo en Cristo y a través de Cristo. Le damos gloria a Dios por eso. Pero las segundas bendiciones tenían que ver un poco más allá, que las veremos en un tanto. Bueno, dice que el establecimiento del reino de Cristo en la tierra traería justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. Estas 3 cosas que habla el profeta Daniel, que Gabriel, el ángel, le viene a traer a él como respuesta por su oración, por el cumplimiento de los 70 años, se van a dar en la segunda venida de Cristo cuando venga a reinar a la tierra. Por eso, es importante entender, amados hermanos, que cuando hablamos de esas 70 semanas, inicialmente tienen que ver con el pueblo de Israel. Primero, mire lo que dice Romanos capítulo 11, verso 25 al 27, para que comprendamos un poquito más. Romanos capítulo 11, verso 25 al 27. Gloria a Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Los que conocemos el texto bíblico, sabemos que Cristo vino a los suyos, dice el apóstol Juan, pero los suyos no lo recibieron. Tristemente, el pueblo de Dios, el pueblo judío, su nación santa, Israel, no lo quiso aceptar, no lo quiso recibir, no quiso creer en él, que él era el Mesías enviado de Dios. Por lo tanto, todas las palabras de la profecía de las 70 semanas tienen que ver en primer lugar con Israel. Porque Cristo, cuando venga a reinar en el milenio, definitivamente le dará salvación completa a Israel por ser nación santa de Dios. Ahora, la duración de las 70 semanas, eso lo vimos la semana pasada. Quería hacer un repaso con respecto a este tema. Mañana quiero enriquecer y mañana empezará el tema de la gran tribulación. Seguramente usted dirá, bueno, ¿qué será la gran tribulación? ¿Con qué se comerá la gran tribulación? Primero entendamos de que la gran tribulación se da a partir del segundo periodo de la última semana 70. Mañana explicaré un poquito sobre eso. Cuando el anticristo al inicio de la semana 70 haga su aparición, las
los primeros 3 años y medio será reinado de paz, hará pacto con las naciones, hará que el templo que en los tiempos antiguos está construido en Jerusalén y que ahora se llama La Roca, es una gran mezquita, la tercera más importante del mundo, construido para el Islam, donde Mahoma dijo que desde ahí ascendió al cielo, y donde escuchen esto, más de 1.500 millones de profesantes de la religión islámica van ahí. Mientras que los judíos apenas serán unos 15, 16 millones en todo el planeta, regados en todo el planeta. Parece como imposible de que en ese lugar, esa gran mezquita que llama La Roca, allí se va a construir, ya se está construyendo el gran templo de Jerusalén. En esos 3 años y medio, los judíos volverán a adorar, los judíos volverán a ofrecer sacrificios a Dios, creyendo que es para Dios, pero no se dan cuenta que después de la segunda parte del periodo de la gran tribulación, los segundos 3 años y medio, es cuando este hombre llamado inicuo o el anticristo se despertará en todo su furor para amenazar, para oprimir, para llevar a todos a que lo adoren, porque él quiere ser como Dios y adorado como Dios. Es en esos 3 años y medio donde perseguirá a los judíos de una forma inclemente por todo lugar donde estén en la tierra. Es en estos 3 años y medio que impondrá el sello, el 666, ya hablamos sobre ese tema, y todo aquel que no se haga sellar de este número será decapitado, asesinado. Por lo tanto, concluyo diciendo, iglesia de Jesús, iglesia de nuestro Dios maravilloso, usted y yo no estaremos en ese tiempo. Usted y yo ya nos habremos ido con el Señor. No olviden que antes de que haga inicio la semana 70, la iglesia será llevada por el Señor a los cielos. Permítanme decirles que Cristo viene pronto. Cuando hablo de estos temas me apasionan de una manera muy especial. Cuando uno habla de las 70 semanas, mañana le hablaré de eso, es como trazar una línea en el tiempo. Desde la semana primera que pasó hasta la semana 70. Hablaré mañana de eso para reforzar lo que hoy hemos hablado acerca de la imagen que tuvo el reino de Nabucodonosor en su sueño y de las 4 bestias que Daniel vio en visión emergiendo del mar. Cuando un cristiano, cuando la iglesia comprende el proceso de las 70 semanas y en qué semana estamos viviendo en este momento de esas 70 semanas de años, son 490 años, vamos a saber que definitivamente los tiempos están corriendo hacia el calendario celestial. Sí, amado hermano, usted y yo tenemos una cita divina con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo pronto estaremos con Él. Yo no le voy a decir que 5, 10 años, 15 años, yo qué sé. Lo que sí sé es que las señales que hoy día el mundo mismo está mostrando son definitivamente claras, contundentes, para decir: Jesús viene pronto por su iglesia. El arrebatamiento se acerca. Yo estoy preparándome. ¿Lo estás haciendo? Así que la invitación, amados, es que estemos listos para cuando el Señor venga. Bueno, amados, hemos terminado este tiempo maravilloso, emocionado por saber que ustedes han estado conectados a cada uno desde donde nos estuvieron viendo, en cualquier país del mundo, o acá en Sevilla o en Colombia, y los que nos verán por diferido. Que Dios me les bendiga. Un gran abrazo.